El trastorno del espectro autista o TEA es una alteración en el neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de dificultades en la comunicación, interés y comportamientos repetitivos. Se han propuesto múltiples factores predisponentes para la aparición de este trastorno. Uno de estos son las redes de genes y se han estudiado cómo interactúan entre sí para producir el fenotipo. Aunque se han identificado una serie de genes candidatos, un porcentaje reducido de los pacientes presenta un diagnóstico genético. Es por esto que se puede considerar al autismo como un modelo de múltiples variantes comunes, en donde dichas variables interactúan entre sí, además de los factores ambientales. Con respecto a la pregunta problema de nuestro proyecto es ¿cuáles son los factores neurobiológicos y neurofisiológicos involucrados en el trastorno del espectro autista? Nuestro objetivo general es comprender el trastorno del espectro autista y la relación que existe entre los factores neurobiológicos y neurofisiológicos en su manifestación. Nuestros objetivos específicos son comprender el trastorno del espectro autista y su sintomatología, identificar los factores neurobiológicos involucrados en el trastorno del espectro autista e identificar los factores neurofisiológicos que se involucran en el TEA. Hoy en día muchos autores consideran el trastorno del espectro autista como una epidemia mundial, a pesar de que hay muchos aspectos con respecto a su epidemiología que se desconocen. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar con respecto al trastorno del espectro autista es que este no tiene en cuenta ni factores demográficos, socioeconómicos, étnicos o de cultura. Por tal razón, el trastorno del espectro autista adquiere gran relevancia en nuestra formación académica por el impacto social que éste implica. Adicional a esto, en las últimas investigaciones se identificó que lo que aumentó no fue la epidemiología sino el diagnóstico, es decir, que antiguamente se pudieron haber alcanzado los mismos niveles epidemiológicos que están en la actualidad, pero el diagnóstico no se hacía oficial por falta de estudios con respecto al trastorno del espectro autista. Además de esto, actualmente se busca establecer las alteraciones que caracterizan al espectro autista. Al día de hoy, este trastorno se relaciona con la insuficiencia en la interconectividad entre diversas regiones cerebrales, además de la sincronización y afectaciones en el desarrollo de las estructuras cerebrales. Durante el desarrollo de la asignatura de neurociencia se realizaron distintas actividades entre cada corte que compone el semestre con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. En el primer corte se realizó una revisión teórica en bases de datos actualizadas para escoger 9 artículos relacionados con el trastorno del espectro autista. En el segundo corte se escogieron 3 artículos de los 9 escogidos anteriormente y se realizó un ensayo con la información más relevante. Y finalmente, en el tercer corte se compiló toda la información encontrada durante la investigación y se realizó un póster para exponer los resultados. En los resultados neurobiológicos se han encontrado alteraciones en los sistemas de neurotransmisores como la serotonina y GABA, pero en particular se ha descrito la hiperserotoninemia, la cual es una alteración que afecta la trayectoria de la capacidad de síntesis cerebral para la serotonina. Además de esto, se da una reducción en la expresión de enzimas de GABA y sus receptores, lo cual genera un desbalance neuroquímico a nivel excitatorio o inhibitorio que genera la alteración del neurodesarrollo. También se han identificado alteraciones en las hormonas de vasopresina o oxitocina, ya que ambas tienen funciones en el comportamiento y en la parte afectiva. Resultados neurofisiológicos. Las personas con trastorno de espectro autista tienen un volumen cerebral menor a los 2 años. A medida que van creciendo aumenta y en la adolescencia o en la adultez se normaliza. También se ve un aumento en el lóbulo frontal. En el área de Broca, que es la producción del lenguaje, se ve un volumen menor. Y en el área de Wernicke, que es la comprensión del lenguaje, se ve un volumen y una lateralización izquierda mayor. El lóbulo de la ínsula, que es la capacidad de la interocepción, tiene un volumen en materia gris menor en los adultos autistas. La circunvolución fusiforme, que es el reconocimiento de caras y objetos, no tiene ninguna diferencia estructural. Sin embargo, la activación de esta zona sí es diferente frente a caras o rostros neutros. La activación es menor y las personas autistas focalizan su visión en los ojos, excluyendo toda la cara. Las neuronas espejo son células nerviosas que se activan cuando vemos a otro realizar una acción, como mover las manos o demostrar expresiones faciales. Cumplen la teoría de la mente, que es ponerse en el lugar del otro, deducir pensamientos y sentimientos.
En los niños y adolescentes autistas se muestra un déficit frente a la activación de estas neuronas. Existen dos técnicas de estudio para el trastorno de espectro autista. Una de ellas es con la conectividad estructural o anatómica que se mide a través de imágenes de resonancia magnética, como la imagen de tensor difusión, anistropia fraccional y la tactografía basada en la imagen de tensor difusión. Otra técnica es la conectividad funcional que se mide a través del electroencefalograma. Conclusiones. A nivel neurofisiológico, las alteraciones son importantes en el trastorno de espectro autista, pero aún no se ha esclarecido el proceso biológico que subyace, ya que todas estas alteraciones interactúan de manera compleja en el neurodesarrollo y como resultado es un sistema nervioso con conexiones y centros de pensamiento estructural y funcionalmente diferentes. Sin embargo, se publican nuevos estudios generando perspectivas que arrojan nuevas alteraciones en su diagnóstico. Se resalta el estudio de conectividad, ya sean estructurales o funcionales. En base a ello se puede constituir investigaciones que generan resultados cruciales en el TEA.